Hay un relato en la Biblia que se encuentra registrado en Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35, que siempre me ha llamado mucho la atención. Este relato nos cuenta sobre el viaje o el caminar de dos discípulos de Jesús hacia una población cercana de Jerusalén el día de la resurrección de Jesús. Recordemos que Jesús resucita un día domingo, muy temprano, antes que amanezca, y las mujeres y los discípulos fueron al sepulcro y no lo hallaron. Lo cierto es que estos dos discípulos emprenden viaje a un lugar llamado Emaús, que quedaba como a 60 estadios de Jerusalén, es decir, a unos 11 o 12 kilómetros de distancia. No voy a entrar en detalles si realmente será digamos, la distancia. No voy a entrar en detalles si se llamaba realmente así Emaús o si alguna excavación arqueológica últimamente ha demostrado otra cosa. Solamente quiero hablar de tres detalles puntuales o cuatro detalles puntuales de este relato, de cómo estos dos discípulos se encuentran con Jesús, no lo reconocen y luego sí, y luego se regresan para contarle a sus compañeros lo que ha acontecido. Quiero sacar entonces unas 4 o 5 lecciones de allí para nosotros en el día de hoy, que es lo que a mí me llama la atención de este relato, ¿no? Así que voy a compartirlo con ustedes, voy a leerlo con calma y voy entonces a ir explicando lo que está sucediendo. Dice así, Lucas 24, 13 al 35. He aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, ya lo he dicho, a unos 11 o 12 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. A ver, estos dos discípulos emprenden viaje a Emaús y no sabemos cuál era el motivo. No sabemos a ciencia cierta qué los motivó a irse allá, si era que vivían allá o tenían algún familiar, iban a visitar a algún amigo. No lo sabemos. Ellos iban a Emaús, ¿ok? No sabemos el motivo. Tal vez ellos sí lo tenían claro. Tal vez ellos sí tenían claro a qué iban. Lo cierto es que después del episodio que voy a explicar o que vamos a leer, ellos se regresan. Parece que ese motivo por el cual iban al sitio ya no era importante y se regresan a contarle a sus compañeros lo que les ha acontecido. Lo cierto es que aplicándolo a la vida, aplicándolo a nosotros, nuestra vida es un largo camino y podemos nosotros tener claro para dónde vamos o de repente no tenerlo muy claro. Tal vez en el camino se van dando las cosas para saber qué decisión tomar. Lo cierto es que cada persona tiene que recorrer el camino de la vida y tomar decisiones muy serias, muy importantes, muy necesarias, para que al final de ese camino todo le haya salido bien o por lo menos termine el camino de la vida con éxito, con tranquilidad, ya que es complicado. Lo cierto es que estos dos se fueron hacia Emaús. La pregunta es, ¿hacia dónde voy yo? En el caminar de la vida, ¿hacia dónde voy yo? ¿Qué personas se agregan en el camino para acompañarme, para destruirme, para animarme? Esa es la gran pregunta y es lo primero que quiero resaltar. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me motiva a ir para allá? ¿Qué cosas me llevan a tomar las decisiones que estoy tomando? Muy bien. Entonces ellos iban conversando de todo lo que había acontecido en esos días. El apresamiento de Jesús, los maltratos, el juicio injusto, la crucifixión, el gran chasco de que ellos esperaban que era el rey. Lo cierto es que sucedió, dice aquí el texto, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso a mí me impresiona, me emociona, porque Jesús, que recién había resucitado no sé cuántas horas, no sé si 5, si 7, si 8 horas, recordemos que en los evangelios, si los leemos, vamos a encontrar en uno de ellos
que él le dice a María, no me toques, no me toques, porque ella quería abrazarlo cuando lo vio allí en la tumba todavía. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, le dice. Yo recién estoy resucitando. Déjame ir a mi Padre y a vuestro Padre, y bueno, ya hablaremos. En otras palabras, cuando estuvo con ellos caminando a Emaús, ya había ido al cielo a encontrarse con su Padre, ¿no? Lo cierto es que habían pasado horas, habían pasado un tiempo desde la resurrección hasta ese momento. Se acercó a ellos y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y bueno, fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Qué interesante, qué interesante. No le vieron, pero María sí lo vio. Muy a pesar de que Él estaba allí, no le vieron, María sí le vio. Los discípulos, estos dos, no le veían y Él estaba con Él allí. En nuestro caminar, ¿cuántas veces hemos ignorado a Dios? No le hemos visto por nuestro estrés, por nuestros preconceptos, por nuestras doctrinas religiosas tal vez, por nuestra manera de ir a la Biblia o nuestra manera de rechazarla, por nuestra manera de ver el mundo, por la manera como nos educaron, la manera como nos presentaron a Dios. No le vemos, no le vemos. Hace un milagro tras otro en nuestra vida. Nos protege desde que nos levantamos en la mañana, aún durante la noche mientras dormimos, le da cuerda al reloj que se llama corazón, a los pulmones, al cerebro. Nos despertamos como si nada, pasamos el día, vamos y venimos, no sucede nada, y Dios protegiéndonos, nuestro ángel guardián cuidándonos, pero no le vemos, no le vemos. Emprendemos un camino de la vida sin Dios aparentemente, pero Él está allí siempre con nosotros. Y estos dos discípulos le están informando a Dios de lo que ha acontecido cuando Él mismo fue el protagonista de ese sacrificio. A Dios no le sorprende nada. Dios lo sabe todo. Por eso cuando se acercó a ellos les dijo, ¿por qué estáis tristes? Sabía que estaban tristes. Él sabía lo que había en sus corazones. Y resulta que ellos le informan y él ahora va a dar una respuesta. Entonces, lo primero que quiero que quede claro es, en el camino de nuestra vida, ¿estamos claros para dónde vamos? Número uno. Número dos, ¿estamos conscientes de que Dios está a nuestro lado? Seas quien sea, estés como estés y donde estés, ¿estás consciente que Dios te da vida todos los días, te cuida y te protege, te despierta, te da sueño, te da familia, te da hogar, te da lo que tienes, te da fuerza, salud, vigor? ¿Estás consciente de ello? Ahora viene la tercera parte. La tercera parte es cuando Jesús les dice, vaya, vaya, vaya. ¿Cómo es posible que ustedes estén chasqueados? Chasqueados.
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ustedes no leyeron nunca la Biblia. Ustedes no entendieron la misión del Mesías. Ustedes no entendieron de que él no era un rey, no iba a venir como rey, ni iba a venir a matar a nadie, ni iba a venir a defender a nadie con la fuerza, sino que él venía era a morir, a sacrificarse. Nunca leyeron al profeta Isaías, donde decía que era un varón de dolores, experimentado en quebranto, que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. O sea, ustedes nunca leyeron eso, y si lo leyeron nunca lo entendieron o nunca quisieron entenderlo. ¿Qué les pasa? ¿Saben? A veces creemos que este mundo está como está porque Dios no interviene. A veces creemos que este mundo anda como anda porque Dios está de brazos cruzados. Pero ¿saben? La Biblia tiene la respuesta. La Biblia dice por qué este mundo está así. La Biblia te cuenta la historia desde cuando el pecado se inició en el cielo con la rebelión del diablo. Cómo se trasladó a la tierra y cómo esta tierra recibió maldición. Y cómo esta tierra se ha contaminado y se ha degenerado. Nos habla del porqué de las enfermedades. El pecado es la raíz de todos los males. Ese pecado nos degeneró y cada día nos degenera más. De ahí vienen todas las enfermedades. No que de alguna manera yo me alimento bien y no voy a enfermarme. Eso es mentira. Te alimentas bien para retrasar la muerte que viene, para retrasar las enfermedades. Te alimentas bien porque Dios ha dicho en su palabra que nos alimentemos bien para conservar más la salud. Hace las cosas de una manera correcta para alargar un poco más la vida. Pero el pecado que va dentro de nosotros nos va destruyendo. No es Dios que está de brazos cruzados, es que este mundo está como está, porque definitivamente el diablo hizo lo que hizo para hacernos daño, para hacerle herir, para hacer sangrar el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo que es la vida hoy, juzgaremos a Dios y no sabremos lo que está pasando y nos chasquearemos, nos frustraremos. Dios mío, pero si yo hice esto, ¿por qué salió así? Si yo me alimenté bien, ¿por qué me enfermé? Si mi mamá hacía esto, ¿por qué le sucedió esto? Si mi papá era tan bueno, ¿por qué tuvo ese accidente? ¿Por qué se murió? ¿Por qué aquella persona tan buena vino y le hizo ese daño? Pues la Biblia nos habla de cómo es el carácter de Dios y nos explica cada cosa de manera que nosotros no nos sorprenda nada y estemos tranquilos porque viene una mejor vida. Y que en este mundo no tendremos nunca tranquilidad hasta que Cristo venga por segunda vez y lo restaure todo. Oh insensatos, le dijo Jesús a estos discípulos, ustedes no entendieron nada. El Cristo tenía que morir, alégrense. El Cristo tenía que venir a redimirlos, alégrense. Levanten esas caras tristes. Y agrega, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. En otras palabras, les dio un estudio bíblico allí rapidito para que ellos entendieran de nuevo, o mejor dicho, entendieran de una vez y por todas qué fue lo que sucedió, porque no entendían. Así que en este estudio bíblico Jesús pasó por la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, se fue por los profetas y fue explicando cada cosa de cómo la Biblia hablaba de él. Así que entonces luego de esto llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, o sea, ya era de noche. Mejor dicho, ya estaba oscurecido. Muy bien, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro,
¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? No ardía, no ardía. ¿Saben, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Hay que aprovechar el momento cuando arde nuestro corazón. Hay que aprovechar el momento cuando alguien nos regala un libro, nos regala una Biblia, nos invita a la iglesia. Hay que aprovechar el momento cuando encontramos un video en YouTube que nos habla de Dios, cuando alguna cosa nos sucede y nos enternece el corazón, cuando estamos en un momento vulnerable y decimos, Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Aprovechar ese momento para tener un encuentro con Dios, para abrir los ojos, porque después puede que sea tarde. Ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Por qué no le reconocimos? ¿Qué pasó? ¿Perdimos el tiempo? El hombre hablaba tan bien, parecía que sabía tanto y nos tocó la fibra del corazón. No dejes para mañana, ¿sabes? No dejes para mañana. Y dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea, caminaron 12 kilómetros otra vez de regreso, o 11. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Les dije que analizaríamos 4 cositas. La primera, el camino de nuestra vida. ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Tienes ocasión de regresar? ¿Tienes ocasión de parar y decir, ¿para dónde voy? ¿A dónde me lleva todo esto? Este camino de incertidumbre, de mentira, o de repente un camino bueno. Y dice, me paro y digo, a ver, ¿voy bien o voy mal? Porque no es que todo el mundo va mal. El tema es que a veces los predicadores generalizamos de una manera muy, muy plana y decimos, tú estás mal. O el hecho de que no te veo en la iglesia estás mal. O el hecho de que tú no eres religioso estás mal. Un momento. El tema es aquí que yo revise mi vida y cada quien revise su vida. Yo no estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer o cómo está tu vida. No, el tema es la reflexión personal de cada quien. Que cada quien reflexione y diga para dónde voy, para dónde me lleva este camino. ¿Está bien, está mal, está regular? ¿Puedo regresarme? ¿Puedo tomar otro camino? ¿Puedo ir a la izquierda, a la derecha? Es solamente reflexión. Si vas bien, vas bien. Si este mensaje lo está recibiendo alguien que va bien, sigue adelante. No te detengas, sigue adelante. Ahora, lo segundo, Dios está a tu lado. Está enterado de todo. Él está enterado. No creas que engañas a Dios. No creas que Él no está al tanto de tu lágrima. De tu lágrima que cae para afuera y de tu lágrima que cae para adentro. Él está enterado de todo. Número 3. Tienes que entender los tiempos que estamos viviendo. Entenderlos. Porque si no, te vas a confundir. Y la manera de entenderlos es yendo a la Biblia. Ella te va a explicar por qué este mundo está como está. Y número 4, aprovechar la ocasión cuando tu corazón arde. Aprovechar lo que Dios te envía como salvavidas. Lo que Dios te envía para darte la ocasión de que abras los ojos, de que le conozcas. Yo no te invito a conocer una religión, te invito a conocer a Dios. Entonces, este tema titulado El Camino de Maús, que es el título que le da la Biblia, El Camino de Maús, yo lo titulo El Camino de la Vida. El camino de la vida. ¿A dónde me lleva ese camino? ¿Estoy claro para dónde voy? ¿Voy con Dios? ¿Sé que va conmigo o no lo reconozco? ¿Voy ciego? No dejes para mañana. Aprovecha el hoy. Aprovecha el hoy. Él está tocando la puerta de tu corazón. Él hoy ha llegado a tu vida para decirte, hijo mío, dame tu corazón. Quiero que me conozcas. Quiero darte más felicidad de la que tienes. Quiero darte la paz verdadera, la paz que el mundo no da, sino solamente la puedo dar yo. Que Dios te bendiga y te ayude a que en ese caminar de la vida
tengas 20 años, 30, 40, 50, 80, en ese caminar de la vida puedes reconocer a Dios, que Él va a tu lado y puedas aprovechar la ocasión para hacer una amistad magnífica con Él. Dios te guarde. Un gran abrazo.